Muy buenas tardes. Bueno, felicitar la iniciativa de los organizadores por darnos a conocer un poco más las estrategias que hoy por hoy nos están ayudando a combatir esta terrible enfermedad del cáncer. Quiero empezar esta charla con una frase que me motiva mucho siempre que la recuerdo. Thomas Alva Edison, hace aproximadamente 200 años, ya nos hablaba de que la medicina del futuro iba a estar determinada a un tema de prevención. Íbamos a ver la forma de darle al cuerpo humano la dieta humana para poder prevenir las enfermedades. Yo creo que fue una persona muy visionaria porque es hacia eso donde se está dirigiendo la medicina del futuro. Pero, ¿cuáles son los médicos del futuro? En el año 2009, el doctor Dean Ornish, un médico americano, nos decía que nuestros genes realmente no son nuestro destino. Y esto fue algo que a mí me llamó mucho la atención. El doctor en aquella época lo que demostró es de que luego de cambiar drásticamente los estilos de vida de una persona con cáncer de próstata, podía incluso tener un efecto a nivel molecular que podía ser demostrado con imágenes, disminuyendo el tamaño de los tumores, ¿ok? Y no solamente a nivel de imágenes, sino también a nivel genético. Si nosotros podríamos hacer una comparación de los genes que se activaban antes y después de una intervención en el estilo de vida, pues la mayoría de los genes que estaban produciendo cáncer desaparecían. Y esto fue publicado en un estudio científico muy bien revisado, donde se puede mostrar que realmente si nosotros hacemos algunos cambios en el tema de prevención en el estilo de vida, podemos incluso hacer cambios a nivel genético. Y eso a mí me llamó mucho la atención, considero que es un médico del futuro, el doctor Dean Ornish. Para los que no me conocen, pues yo soy un médico de profesión, vengo de una familia de médicos también, mis padres son médicos ambos, vengo de una familia de cirujanos, ¿okay? Y siempre en mi vida estuvo metida la pasión por la cirugía. Actualmente me dedico a operar tumores, he tenido oportunidades de luchar con cosas como esta que ves acá, pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que un ser humano llegue a desarrollar tumores tan grandes? ¿Qué puede pasar en tu cuerpo, en tu sistema inmunológico para que aparezca esto? Y así como estos tumores, pues he tenido oportunidad de operar y tratar con mis manos cánceres muy agresivos como el cáncer de estómago, que hoy por hoy es el cáncer que más mata en nuestro país. Pero como una persona con un cáncer de estómago y sin estómago puede estar sonriendo y puede incluso escribir un libro contando su historia de cómo pasó esta enfermedad. El hecho es de que el cuerpo humano esconde misterios más profundos de los que creemos. Como cirujano, puedo decir que la habilidad técnica se desarrolla a lo largo de muchísimos años, pero siempre he tenido pasión por determinar si es que realmente el paciente puede hacer algo por sí mismo. Y me preguntaba si esa es la medicina del futuro. El momento quizás más difícil fue cuando tuve que ver esta enfermedad de cerca con mis padres. Esa es la foto cuando les dieron de alta del INEM, cuando ellos fueron intervenidos de un cáncer de próstata, en el caso de mi papá, y mi mamá de un cáncer de tiroides. Como médicos a veces creemos que no nos puede pasar, pero cuando te pasa en la familia, realmente empiezas a pensar si realmente puedes hacer algo más por tus seres queridos. Y eso fue lo que yo empecé a hacer, empecé a buscar más información. Ese era yo hace un tiempo atrás, ya, sometido a mucho estrés, depresión por el tema de mis padres, pero ¿cómo fue que yo salí de un problema de salud como ese? Mira, ese era yo antes, ¿ok? ¿Cómo fue posible que yo pueda salir de ese estado? No sé si alguno de ustedes se siente así, sin fuerzas, con sobrepeso, estresado, trabajando mucho. Y los problemas en la vida que nunca faltan, ¿no? Pues yo logré salir de ahí, logré incluso completar algunos desafíos, como completar una maratón alguna vez. Y esto fue a raíz de que pude optimizar al máximo mis defensas y optimizar al máximo la energía que tenemos en el cuerpo de los seres humanos. Estos conceptos que yo voy a mencionar ahora, la gran mayoría no vienen de aquí, vienen de un país que realmente está dando la hora en temas de medicina funcional, que es Estados Unidos. Personalmente, la formación que recibí en el Institute of Integrative Nutrition de Nueva York me ayudó muchísimo para complementar los tratamientos quirúrgicos que vengo desarrollando. Acuérdense que estamos hablando del bloque gastrointestinal, y como bloque gastrointestinal, pues la función principal que hacemos con nuestros intestinos pues es alimentarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En el Institute of Integrative Nutrition existen algunos médicos del futuro, yo les llamo así. Algunos de ellos son muy reconocidos por los mejores libros bestseller que yo he podido encontrar con temas de medicina funcional. El doctor Andrew Weil, Mark Hyman, Joshua Rosenthal, Neil Barnard, realmente son personas que son líderes mundiales en temas de medicina funcional.
Pero a mí me llamó mucho la atención el doctor Mark Hyman. Él actualmente se desempeña como el jefe de la unidad de medicina funcional en Cleveland Clinic, que es un hospital, uno de los mejores del mundo. Y ellos tienen una unidad de medicina funcional, y eso es porque están a la vanguardia de los avances en temas de medicina funcional. Más tarde vamos a decir qué cosa es eso. Pero el doctor Mark Hyman siempre nos decía que la medicina del futuro era una medicina que él la resumía como las 4 Ps. ¿Qué cosas son las 4 Ps? Tenía que ser una medicina personalizada, una medicina predictiva. Acabamos de escuchar una maravillosa conferencia sobre los genes MSH y MLH para poder predecir enfermedades, ¿ok? Pero fundamentalmente, y lo subrayo, la medicina del futuro de las 4 Ps tiene que ser una medicina preventiva y sobre todo participativa. ¿Qué quiere decir? Que debemos cada vez más educar a las personas para que el paciente también tome conciencia de que él también puede participar en el cuidado de su salud. ¿Ok? El tema que voy a desarrollar hoy día se llama medicina funcional y cáncer gastrointestinal. ¿Ok? ¿Qué cosa es medicina funcional? Medicina funcional es lo que se conoce como la medicina del por qué. No la medicina del qué, sino por qué. ¿Por qué están apareciendo las cosas o las enfermedades? Mientras nosotros no comprendamos esto, vamos a seguir haciendo la medicina del pasado, que vendría a ser como que estuviéramos trapeando el piso, más no tratando el problema de fondo, que es cerrar este caño. ¿Ok? Esa es la medicina funcional. Muy bien. Con respecto a cáncer, ¿qué es lo que existe? Actualmente se sabe que, por ejemplo, los factores de riesgo de cáncer están relacionados con el estrés oxidativo persistente. ¿Qué cosa es estrés oxidativo? Pues radicales libres, cualquier noxa que daña el DNA. Tiene que ver directamente con toxinas o mutágenos ambientales, es decir, contaminación de nuestro medio ambiente del día a día, y esto incluye también las cosas que comemos. Y también tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. Un sistema inmunológico que puede llevar a una persistente liberación de citoquinas, factores de crecimiento, radicales libres de oxígeno. Todo en conjunto nos lleva a una sola cosa, que son mutaciones, alteración en los genes, y esto nos lleva a cáncer. ¿Ok? De esta gráfica yo podría rescatar 3 cosas: el estrés persistente oxidativo, las toxinas ambientales y el sistema inmunológico. Entonces, como cirujano yo decía, pero ¿cómo puedo yo tratar esto, no? Investigando un poco más, la revista Time, que es una revista muy conocida en Estados Unidos, hablaba en un artículo muy interesante que decía que la inflamación vendría a ser como un asesino secreto. En este artículo decían de que hay una increíble relación entre lo que es inflamación, no solamente cáncer, sino Alzheimer y ataques cardíacos. A mí me llamó mucho la atención esto y decidí investigar por qué la inflamación tiene que ver con esto. Y resulta que cuando tú tienes inflamación, existen 2 vías. La vía extrínseca, es decir, inflamación crónica, es decir, por ejemplo, virus, como en el caso del hepatocarcinoma, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, Helicobacter pylori, que se relaciona con cáncer de estómago, enfermedades autoinmunes como la enfermedad inflamatoria intestinal, como Crohn, colitis ulcerativa, es decir, inflamación crónica. Y la otra es la vía intrínseca, es decir, eventos genéticos que nos llevan también a inflamación, como estos que ves aquí. Cuando tú tienes inflamación en el organismo, lo que se produce es de que se empieza a activar unas señales en las células malignas que tienen estos nombres raros, ¿ok? Pero de estos de aquí, el más importante y que me gustaría que todo el auditorio se recuerde es este de acá, que se llama el NF-kappa beta. Cuando hay inflamación crónica en el organismo, ya sea extrínseca o intrínsecamente, las células malignas, que todos tenemos células malignas, empiezan a expresar estas señales moleculares. Y esto nos lleva a reclutar más células inflamatorias, como los macrófagos, los neutrófilos, los leucocitos, y esto a su vez hace de que se secreten ciertos mediadores inflamatorios, haciendo de que aparezcan proliferación de células anormales y cáncer. Y lo más interesante de esto es que es un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros no cortemos la inflamación en un paciente, pues el paciente va a seguir produciendo NF-kappa beta y va a seguir produciendo lesiones tumorales. Es por eso la gran relación y la importancia que tiene conocer la inflamación y el cáncer. Pero sorprendentemente, inflamación no solamente tiene que ver con cáncer, tiene que ver también con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, con osteoporosis, con artritis, con enfermedades pulmonares, con Alzheimer, con alteraciones neurológicas o enfermedades autoinmunes. Es decir, es un factor denominador común para la mayoría de enfermedades que estamos tratando actualmente.
Vuelvo a repetir, acuérdense la imagen de los hombrecitos trapeando el piso. Vendría a ser muy importante ver la forma como combatir nosotros inflamación en el cuerpo. ¿Ok? Siempre pongo esta gráfica en las presentaciones porque yo considero que el cáncer tiene sus jinetes del apocalipsis. Es como que si el cáncer quisiera avanzar, necesita de ellos. ¿Ok? Y uno de los jinetes principales pues, es inflamación. Si el cáncer o un tumor no inflama el tejido, pues no puede avanzar. Necesita inflamarlo. ¿Qué más? Necesita generar angiogénesis. Vamos a escuchar seguro exposiciones muy brillantes sobre cómo bloquear angiogénesis. Lo otro que necesita es invadir localmente y lo otro que necesita es causar estrés. Eso es lo que necesita el cáncer para crecer, independientemente si sea un tumor de estómago o de colon. ¿Ok? Entonces, si nosotros controlamos inflamación, controlamos la invasión, angiogénesis y controlamos los radicales libres, pues podemos luchar mejor contra esta enfermedad. ¿Ok? Los radicales libres de oxígeno, pues, producen todas estas cosas que ves aquí. Mira, producen daño mitocondrial, oxidan proteínas, oxidan lípidos, DNA, producen muerte celular y daños en la mucosa. Solamente para darte un ejemplo, el Helicobacter pylori tiene la posibilidad de causar daño celular epitelial gracias a que produce un nitrito que junto con un anión de cloro, que es liberado por el neutrófilo, produce inflamación y está relacionado y estudiado esto con cáncer. Es increíble, pero el Helicobacter pylori, gracias al estrés oxidativo que produce, podría causar alteraciones a nivel del DNA de las células. Basta que haya una alteración por estrés oxidativo, por el Helicobacter pylori, se produce una alteración en la base de guanina y tú sabes que si esto cambia, pues va a haber una mutación transversa que se conoce, ¿no? Esta guanina trae otra amina y esta amina y ya se replicó un DNA alterado. Así de importante es el estrés oxidativo que puede producir el Helicobacter. Eso es solamente un ejemplo. Pero gracias a Dios el cuerpo humano es tan sabio que tiene la posibilidad de reparar este daño y crea un metabolito que es el 8-OH-DG, que se puede utilizar como un biomarcador de estrés oxidativo. Y esto se puede utilizar, por ejemplo, en las muestras o en las biopsias para ver cuánto estrés oxidativo tienes en el estómago, por ejemplo. Pero eso no es todo. Hay otras mutaciones que también puede producir el Helicobacter, solamente hablando de lo que es cáncer de estómago. Y basta que exista, por ejemplo, exceso de peroxinitrito o mucha actividad del óxido nítrico por inflamación, puede producir que el DNA cambie una amina con una base vacía y haga una mutación transversal con timina y tenemos nuevamente tumores. Pero nuevamente, gracias a Dios, el cuerpo humano tiene la sabiduría de poder depurar este metabolito y generar 8-nitroguanina, que también se puede usar como marcador. Entonces, actualmente vemos de que podemos prevenir cáncer haciendo diagnósticos genéticos, podemos prevenir o predecir cáncer sabiendo si es que este paciente tiene o es sometido a mucho estrés oxidativo en la mucosa, ¿ok? Y no solamente eso, podemos nosotros entonces resumir de que si tenemos inflamación crónica, ¿ok? Tenemos además H. pylori o infecciones bacterianas que a su vez crean un círculo vicioso de radicales libres, mediadores y células inflamatorias, pues eso va a alterar el DNA y eso va a producir el tumor. ¿Ok? Y obviamente el tumor, como tú sabes, tiene sus jinetes del apocalipsis, que le encanta pues, proliferar, migrar o invadir. ¿Ok? Esta imagen de acá la pongo porque de los 4 jinetes que hemos conocido, quizás el jinete negro del apocalipsis que tiene el cáncer se llama NF-kappa-beta. ¿Qué cosa es eso? Es una molécula que ayuda al cáncer a producir angiogénesis. Mientras un tumor puede generar angiogénesis y puede hacer metástasis, pues es poco difícil que controlemos esa enfermedad, ¿verdad? Pues resulta que el NF-kappa-beta lo que hace es genera señales aberrantes en las células, empieza a aumentar la producción de citoquinas, altera el DNA, altera la producción de bases pirimidínicas en el DNA y también produce preoxidación de los lípidos. Y solamente este amigo puede producir mutaciones en las células, puede producir angiogénesis, metástasis, proliferación celular e invasión. Por eso se le conoce como el caballero negro. Entonces yo me preguntaba, cuando yo opero y saco esos tumores tan grandes, ¿estaré haciendo algo para luchar contra este amigo? Entonces buscando en la información, encontré de que existe algo que puede bloquear eso. Hay muchas drogas actualmente muy avanzadas que pueden ayudarte a prevenir angiogénesis. Pero bueno, yo no conozco mucho el tema de quimioterapia, no es mi área, pero sí conozco el tema de la alimentación.
Y resulta que en los alimentos existe un compuesto que se llama curcumin, que es este de aquí, cuminaldeíde, ¿ok? Y está bien estudiado y su vía molecular es increíble. Lo que hace es bloquear directamente al caballero negro. Ayuda a prevenir o regular el ciclo celular, evita angiogénesis e invasión y por lo tanto evita la proliferación de los tumores. Esa es la vía del curcumin. Y aparte de eso también ayuda a actuar por otra vía directamente en el núcleo y permite que por un fenómeno de transcripción evitar la proliferación del tumor. Y yo decía, pues ¿de dónde está esta molécula? Pues se encuentra en este alimento que lo ves aquí. Es por eso que constantemente a mis pacientes yo siempre les indico que consuman cúrcuma. ¿Por qué? Porque estoy viendo de que ayuda a bloquear el caballero negro, ¿ok? No solamente eso, cuando yo empecé a investigar esto y si te interesa conocer un poco más de este tema, vas a encontrar de que existen actualmente muchos, así como curcumin, muchos compuestos fitoquímicos que tú puedes encontrar que pueden ayudarte a causar realmente resultados espectaculares en las personas. Cuando una persona es sometida a los tratamientos convencionales que nosotros manejamos, llámese cirugías agresivas, tratamientos de quimioterapia, pero tú le ayudas a que se alimente bien, esa persona va a poder recuperarse más rápido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los efectos que va a poder tener esa quimioterapia, los efectos que va a tener esa radioterapia o esa cirugía, pues van a tener mucho más efecto en una persona que está en un estado antiinflamatorio, antiestrés. Y es por eso que es importante conocer esto. ¿Ok? Mira, nosotros sabemos de que cuando aparece cáncer tiene que pasar iniciación, promoción y progresión. De una célula normal a una célula iniciada, una célula preneoplásica y después a una célula neoplásica. Y esto en mi área se ve mucho en el cáncer de colon, por ejemplo. Sabemos que el cáncer de colon sigue una vía muy similar y empieza con un pólipo o un adenoma, pero tenemos toda esta vía o este tiempo para actuar. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en el concepto siempre de esto, inflamación y estrés. Si nosotros bloqueamos eso con agentes quimopreventivos, vamos a poder bloquear y suprimir esta progresión. Es por eso que a toda persona que tiene adenomas o pólipos en el colon se le sugiere que baje de peso, que empiece a consumir mayor cantidad de frutas, de vegetales, algunas sustancias como cúrcuma, por ejemplo, o alguna de estas 3 sustancias que ves aquí. Por ejemplo, este compuesto se llama, no lo ven, piocroxin, ¿ya? Se encuentra en Cocos sativus, que es el azafrán, el gingerol, pues en jengibre, ¿va? Y la piperina, que es en la pimienta negra. Si tú comprendes de que nosotros podemos identificar estos alimentos y podemos incluirlos en una dieta, estaremos disminuyendo inflamación y estaremos disminuyendo estrés oxidativo y puedes ayudar a una persona con cáncer realmente a tener resultados espectaculares. Lo veo una y otra vez en mis pacientes, lo veo una y otra vez con mis familiares y yo la verdad personalmente he logrado también mejorar mi salud gracias a estos conceptos, ¿ok? No es algo que se me ha ocurrido a mí, es algo que está descrito mucho tiempo. Incluso el doctor Linus Pauling, un doble premio Nobel de Medicina, nos decía de que si nosotros aportamos los nutrientes adecuados a las personas, podemos incluso tratar y prevenir las enfermedades de mejor manera. Imagínate un premio Nobel. ¿Ok? Entonces, a manera práctica, yo les podría decir que si tú quieres ayudar a una persona a mejorar o prevenir su enfermedad, lo que tenemos que hacer es evitar ciertas cosas que van en contra de lo que estoy hablando. Por ejemplo, el arroz refinado, el azúcar blanca, la sal, la leche, las harinas blancas, el pan blanco, los aceites refinados y todo lo que sea industrializado o refinado se ha estudiado ya muy ampliamente que produce inflamación y produce incluso activación de NF-kappa beta. Es por eso de que nosotros debemos procurar incluir cúrcuma, jengibre, canela, graviola, espirulina, clorofila, moringa, algunos setas, omega 3, cacao, polen, berries, etc. Todos estos alimentos contienen fitoquímicos que pueden ayudar y es increíble cada vez cómo los pacientes pueden mejorar. Si complementamos estos estudios y estos conceptos y los incorporamos a lo que ya conocemos, podemos estar haciendo medicina funcional y podemos estar haciendo medicina del futuro. ¿Ok? Muchas gracias.